¿Qué tal? Buenas noches. A ver, un ratito para poder compartirles, por favor. Ya, muy bien, chicos. Este tema ya sería el 5, gestión de calidad y comunicación del proyecto. Este quinto tema ya básicamente está orientado, ¿sí?, al recurso de la eficiente comunicación que se debe de tener en todo el grupo o en toda la gestión del proyecto, ¿sí? Habíamos mencionado en dos temas anteriores, ¿no?, las gestiones que hay que tener en cuenta en cada desarrollo de proyecto, ¿no? Que todas eran muy importantes y a la par todas contribuían a justamente al éxito del proyecto, ¿no? ¿Por qué una comunicación es muy importante, no? Es porque en realidad la parte comunicativa va a permitir que todo el equipo esté integrado, que sepan justamente los objetivos, las metas, las perspectivas, que contribuyan directamente o indirectamente a la ejecución del proyecto, ¿no? Es decir, que todos los acuerdos que se mantienen desde el inicio hasta el fin puedan ser cumplidos de una manera óptima, ¿no? Que satisfaga en este caso todas las necesidades, iniciativas que han tenido desde la parte inicial del proyecto, ¿no? También permite la parte de comunicación que establezca o que se establezca un diálogo orientado justamente a una manera determinativa, donde permita el uso libre de herramientas, de estructuras, de procesos, de desarrollos, de formas, de técnicas, ¿no? Con la finalidad justamente de que garantice la ejecución del proyecto, ¿no? Desde el inicio hasta el fin. Habíamos explicado también en clases anteriores la importancia de usar medios adecuados para comunicarnos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque muchas veces utilizamos la comunicación informal y lo que tenemos como resultado, ¿no?, es que no se cumplan con lo establecido, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces utilizar una comunicación informal, es decir, ¿no?, no asumir responsabilidades o acuerdos de manera mutua que se ha dado entre equipo, ¿no? Es decir, no hay un respeto en afirmar o asegurar de los acuerdos que quizás han podido establecerse de esa manera, ¿no? Por ejemplo, una comunicación informal sería dar paso a una siguiente fase, quizás por teléfono, ¿no? Y en algún momento puede ocasionar o suceder algún acontecimiento que no se ha previsto, ¿no? Y todos se deslindan, pues, de la responsabilidad, ¿no? Pueden decir que no se efectuó ningún inicio de avance de la otra fase porque no hubo un acuerdo ni por correo ni de alguna manera escrita, ¿no? Fue por llamada telefónica, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones, ¿sí?, hay que tener bastante en cuenta porque el término comunicación es básicamente poder conectarse de una manera adecuada, ¿sí? Ahora, dentro de todo lo que indicamos como parte general, ¿sí?, también podemos indicar que la parte comunicación es más que importante dentro del proceso de ejecución. Y no solo cuando yo ejecuto, sino que la comunicación está presente desde la idea que se ha centrado en poder realizar un proyecto, ¿sí? ¿Qué nos va a permitir? Comprender toda la información planteada, ¿sí? Hasta el desarrollo final del proyecto, ¿sí? Entonces, esta parte de comunicación va a permitir también la revisión de mis procesos, si hay alguna modificación, si hay alguna conclusión, si hay alguna recomendación, si es que hay se cede cierta información a ciertos grupos de trabajo, ¿no? Donde la información sea clara, ¿no? Donde sea precisa, donde te indique justamente lo que hay que hacer.
No que te dé paso para considerar ambigüedades o simplemente considerar que estaríamos hablando de otros temas cuando no corresponde. ¿Ya? Entonces, en la parte de comunicación, escúcheme bien, no solo funciona el gestor del proyecto, ¿sí? No es que él porque encabeza la lista, no porque él solo sea el responsable, quiere decir que asume toda la responsabilidad de la gestión de comunicación en el proyecto, no. Recuerden que aquí hay dos partes, emisor y receptor, ¿sí? Que es la parte más puntual o específica que todos entendemos desde la parte educativa que tenemos como formación todos, ¿sí? Emisor y receptor. Ambas partes funcionan en una comunicación, ¿no? Entonces, ambos tienen responsabilidades en justamente direccionar este tipo de comunicación, ¿ya? Otra de las partes importantes de la comunicación en una gestión de proyectos es que todo lo que se manifiesta en una acta de constitución, ¿sí? Todos los acuerdos, todos manejan un proceso lineal de respeto, de poder realizarlo hasta el final, ¿sí? Es decir, toda la parte de equipo se apega a los procesos que se han indicado, ¿sí? Si yo como equipo no hago ni control, ni seguimiento, ni ejecuto lo que dice el plan, ¿sí? Significa que no hay una buena gestión de comunicación. Eso va a permitirme a mí justamente que la disposición que yo tenga hacia mi equipo, hacia mi proyecto, lo que voy a generar, ¿sí? Son inconsistencias, son trabajos mal realizados, procesos mal ejecutados y por último, lo que vamos a generar es que el proyecto no culmine de buena manera como se indicó desde los objetivos planteados, que pueden ser generales o en este caso específicos. ¿Ya, chicos? Muy bien. A ver, en el tema de las actividades de comunicación, ¿sí? Hay algunas dentro de las cuales yo les estoy mencionando. He considerado 4 muy importantes, ¿sí? Que también te lo dice el PMBO, ¿sí? También te lo menciona como guía de orientación y que de hecho hay muchas más, pero creo que estas son fundamentales para poder asemejar lo que nosotros queremos presentar como proyecto, ¿sí? Una de ellas es una comunicación interna o externa, ¿no? Interno, ya sabemos, es una gestión comunicativa dentro del proyecto, es decir, todas las personas responsables que forman parte del proyecto, ¿sí? En la parte de planificación, en la parte de desarrollo, en la parte operativa, en la parte de calidad, en la parte de presupuestos, todos los que participan ahí son internos. Lo externo, en este caso, ¿sí? Serían mis clientes, es decir, quien me solicitó a mí poder realizar, ¿sí? Ese proyecto. Entonces, si yo dentro de mi equipo no tengo una buena gestión de comunicación, ¿sí? Eso me da como consecuencia que tampoco puedo establecer una buena gestión de comunicación con lo externo, ¿sí? Miren, en las clases anteriores, yo también les mencioné el hecho de que nosotros podamos aperturar varios formatos o reportes, ¿sí? Que puedan hacer una retroalimentación con mi información de trabajo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, ya, yo complico la situación al hacer estructuras que quizás ni mi equipo entiende? Y si yo quiero explicarle a mi parte externa, que no tiene tampoco los más mínimos conocimientos de lo que estoy presentando, eso quiere decir que tampoco estamos efectuando una buena gestión de comunicación. Es por eso que les decía que la parte de anexos o de estructuras o reportes, tus formatos, los software que tú quieras manejar, tus mapas, tus estadísticas, tus tablas, tus recomendaciones, siempre tienen que estar adecuadas a ambas partes. Señorita, pero lo que importa es el interno porque somos lo que estamos desarrollando el producto o el servicio. En realidad, no solo importa el interno. Ten en cuenta que hay alguien afuera que va a hacer uso de ese proyecto.
Entonces, lo más interesante aquí es que estas dos partes tengan la misma sintonización respecto no solamente a la parte operativa, sino también al tema conceptual, porque eso va a presentar más aperturas en cuanto a intercambio de ideas o de recomendaciones, o por último, las conclusiones que se efectúan. ¿Sí? Entonces hay que tener bastante en cuenta, porque si yo no soy claro con mi equipo, tampoco lo soy claro con lo externo, ¿no? Con mis clientes. Y si aquí yo manejo formatos o estructuras que solo ellos entienden, mi parte externa va a estar un poco confundida respecto a lo que yo le muestro como producto final o como avance en tal caso, ¿sí? Entonces, como recomendación es que en vez de ir por cosas muy difíciles o porque queremos impresionar, señorita, yo manejo el sistema tal, yo uso esto, entonces, en vez de acelerarnos por esa parte, quizás podemos ir en una línea donde todos podamos comprender lo que estamos realizando en ese tipo de nivel, ¿ya? Muy bien. También se considera la parte formal e informal, ¿sí? Cuando hablamos de gestión comunicativa mediante el tema formal, ¿no? Como ejemplo he puesto los informes, ¿no? Básicamente en un proyecto, para que ustedes lo tengan en cuenta, un informe fotográfico es un soporte o una herramienta mucho más eficaz porque contribuye justamente a que haya más veracidad en lo que tú estás comunicando con palabras, ¿sí? Entonces, hay informes que incluso tienen varias firmas de los responsables y acreditan mucho más. Recuerda que si en esos informes hay algo que no es verídico o es falso, ten en cuenta que eso también puede estar en una cláusula del contrato y puede llegar incluso hasta parte legal. Así que hay que tener bastante en cuenta esos aspectos porque también son parte de orientación de gestionar un proyecto. Informal, una gestión comunicativa que quizás para tu equipo pueda funcionar, como por ejemplo el WhatsApp, quizás para todos no funciona. Hay WhatsApp, por ejemplo, que es empresarial, de comunidad. Hay chat incluso que también es parte de comunidad y que permite justamente la comunicación interna. Ahora, si el equipo es tan responsable dentro de la información que maneja, no habría ningún problema. Pero si estamos hablando de un equipo que está orientado básicamente a lograr de manera individual sus propios objetivos, bueno, estaríamos hablando que esta comunicación no es otra cosa que parte de lo informal, ¿sí? Entonces hay que direccionar bien, sobre todo como gestor de proyectos o como director, en identificar bien las formas, ¿sí? Para no tener estas problemáticas ya cuando estamos en el proceso de ejecución o cierre del proyecto. Muy bien. También consideramos la parte oficial y no oficial, ¿sí? Cuando hablamos del oficial, por ejemplo, es cuando presentamos boletines, cuando presentamos alguna información, quizás por periódico mural, ¿sí? Porque se establece tipo de reuniones, ya sean virtuales, presenciales, ¿sí? A eso siempre se le llama oficial porque se está haciendo público, porque todos tienen del conocimiento, ¿ya? Cuando hablamos de no oficial, es cuando, en términos coloquiales, grupales, es cuando, por ejemplo, escuchamos algún comentario, alguna información por algún compañero, ¿no? Mire que puede suceder esto en la obra tal, ¿no? Miren que puede suceder este hecho en el proyecto, no se ha comentado, pero no es oficial, ¿sí? Lo hemos escuchado por una área, una persona que está dentro del área. Entonces, ahí estamos hablando de comunicaciones no oficiales que en vez de enriquecer parte del proyecto, también puede generar estas brechas comunicativas, por lo que hace es justamente poder llegar a tener en claro situaciones que no tienen nada que ver con el proyecto, ¿no? Cosas que no van a suceder porque solo partió de algún comentario inapropiado dentro de, ¿no? Y que puede ejercer o que puede hacer que pase que dentro del grupo todos tengan ideas erróneas en base a un comentario que no ha sido oficializado. Entonces, parte de aquí que el gestor de proyectos
también tiene que tener en cuenta cómo va a calificar el tipo de sus comunicaciones para que no existan ese tipo de problemas, ¿sí? Ese ya es una parte contractual que él debe manejar, que debe estipular o incluso direccionar con algunas personas que puedan ser responsables de este tipo de eh, detalles dentro de la parte comunicativa o desarrollo del proyecto, ¿sí? También tenemos la parte verbal y no verbal, ¿no? Verbal, el tono de voz que manejamos. No verbal, lenguaje corporal, cuando en algún momento solo establecemos el tema de las señas, ¿no? Señorita, ¿qué pasa si, por ejemplo, mi tono de voz, ¿sí? Cuando yo estoy expresando algún comentario, a algunas personas no les parece porque consideran que tengo un tono de voz muy alto. Entonces, están suponiendo, ¿sí? Que en vez de decir algo que puede ayudar a la mejora, ¿sí? Del cierre del proyecto, consideran que soy autoritario o autoritaria, ¿no? Consideran que mi tono de voz es ofensivo, consideran que mi tono de voz no es el apropiado cuando estamos teniendo reuniones o cuando queremos hacer algún comentario, ¿no? Entonces, eh, este tono de voz, como les dije, más que el tono de voz, es un tema que puede ser conversado con la otra parte, pero eso no quiere decir, ¿sí?, que estaría afectando toda la comunicación. Porque recuerden que el tono de voz es algo puntual. Sí, yo puedo quizás tener la voz más elevada, pero al final llego a la conclusión de lo que quiso decir. Sí, no tiene nada que ver que yo eleve un poquito más la voz al comentario o al mensaje que quiero transmitir. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo digo, ¿no? Se está indicando que a partir del día lunes todos tienen que ingresar 7:30, ¿sí? Porque el avance es hasta, ¿no? Ya se ha acordado en reunión, ¿no? Que las horas extras van a tener el pago de acuerdo a ley, ¿no? Por favor, evitar que las personas el día lunes lleguen quizás tomados, quizás eviten llegar, ¿no? Que tengan algo controversial que no permita que se efectúe el avance del trabajo, ¿no? A otro les puede decir, no, pero nos está asumiendo una postura de trabajo que nosotros no queremos, ¿no? No fue el acuerdo. Entonces, ahí viene el cómo gestionas la comunicación. No solo pensar que porque elevó la voz, pues estoy sufriendo algún tipo de maltrato, ¿no? Identificar bien lo que queremos comunicar, el mensaje. Cuando yo tengo el mensaje claro, entonces puedo identificar estas partes, ¿no? ¿Cuál de ellas corresponde dentro de mis actividades? Me lo está mencionando en una reunión, estamos algo formal, me lo está diciendo de manera oficial porque estamos reunidos todos, es de manera interna porque también está todo el equipo y por lo tanto, si hay algo que no consideramos dentro de, porque nos puede aquejar o porque tenemos ciertas actividades que van a interferir dentro de, esa es otra postura, ¿no? Que puede llegarse a un tema de negociación interna, ¿sí? La idea es que como equipo no supongamos, ¿sí? Sino que actuemos, de hecho, a la realidad prudente, ¿ya? Así que tengan bastante en cuenta ese detalle. Muy bien, señorita, si hay actividades para poder identificar la comunicación, ¿sí? También hay habilidades, claro que sí. Las habilidades no solo van a partir del director del proyecto, sino todos los responsables del proyecto. Cuando digo todos los responsables, no solo asumo la postura de que va a ser el supervisor, ¿sí? No, al contrario, aquí asumen la postura todos, porque todos tienen que tener una escucha de manera activa. No es lo que yo quiero pensar, no es a lo que yo concluyo, no es a lo que yo supongo, sino a lo que estoy escuchando, ¿sí? Yo no puedo escuchar algo y porque no me conviene, puedo tomar otra interpretación y hacerla llegar al otro equipo, al siguiente equipo y generar controversias dentro de.
¿sí? Recuerden que están trabajando de manera profesional, donde cada quien asume una postura adecuada dentro del trabajo, ¿sí? La escucha de manera activa. Escucho el mensaje, no escucho mi voz interior en decir, esa persona no tiene la misma sintonía que yo, esa persona no tiene las mismas ideas, ¿no? Ese es un tema muy independiente. Aquí se escucha el mensaje directo relacionado al proyecto, ¿sí? Educar, ¿sí? Esta es una parte muy importante. Si yo estoy reconociendo actitudes, ¿no? En personas que forman parte del equipo que no son las más adecuadas, puedo educar a la otra parte, ¿sí? Mira, me parece que en reuniones que son justamente para saber los avances de la ejecución del proyecto, no me parece que traigas a colación temas que no tengan nada de referente al trabajo, ¿sí? Como por ejemplo, director, ¿sabe qué? El día viernes el grupo salió 5 minutos antes. ¿Por qué? Porque han tenido una fiesta luego de. Sí, pero el sábado no trabajábamos, ¿no? Entonces, hay situaciones que parecen muy incoherentes al trabajo, pero en realidad suceden en la vida real, ¿no? Mire que comienzan, por ejemplo, en reuniones de las quejas mínimas, ¿no? A personal tal le dieron el pantalón en mejor calidad, ¿sí? No me parece. Entonces, yo he hablado con todo el equipo para hoy día no trabajar hasta que no nos cambien a lo mismo. Hoy día no nos dieron los lapiceros del mismo color. También hemos parado el proyecto porque no nos parece, ¿sí? Entonces, podemos acercarnos a este grupo o personas para poder educar, ¿no? Y poder indicar de manera profesional cómo es el desarrollo comunicativo dentro de todos los grupos de trabajo, ¿sí? Otra de las habilidades es el tema de negociar, ¿no? Si hay algo en el que yo no coincido respecto al tema tratante, yo puedo negociar el punto donde ambas partes puedan ser beneficiadas, ¿sí? Es decir, donde en algún momento me puede beneficiar a mí y en la otra parte quizás a la otra persona. No porque estoy buscando beneficios propios, sino porque en realidad estoy tratando de negociar algo que todo el equipo lo pide, ¿sí? Y es justamente para que estas personas, para que todo el equipo no sienta preferencia solo por algunos o solo por una parte específica, sino que en realidad sea la negociación para todos. Resolver, ¿sí? Que cuando hayan contradicciones, cuando hayan incomodidades dentro de algún proceso, alguna actividad, algún horario, ¿sí? Algún proceso, alguna herramienta, alimentación, hospedaje, todas las partes identificadas dentro del desarrollo para poder efectuar o ejecutar mi proyecto. Si hay alguna incomodidad general yo pueda resolver, ¿sí? Es decir, pueda buscar estas soluciones y presentarlas todas al equipo, ¿sí? No solo me quedo con la postura, no, yo soy el director de proyecto, yo soy el supervisor y mira, estas son mis pautas. Si las quieres bien, si no, pues puedes renunciar, ¿no? Esa no es la idea es resolver ante los problemas que se puedan suscitar dentro del proyecto, ¿ya? Hay más habilidades, sí, hay muchas más habilidades, como una habilidad empática, por ejemplo, hay que ser empáticos, ¿no? No todas las personas tienen las mismas circunstancias del día a día, entonces también es importante la empatía, ¿no? El tema de si están comunicando algo que puede ser incluso por temas de salud, ¿no? Hay que ser empáticos también a la hora de poder tomar decisiones en base o cuestión a lo que solicita la otra parte o a la parte del desarrollo de su trabajo, ¿sí? Así como esas, hay muchas más, ¿sí?
hay muchas habilidades de comunicación que pueden estar presentes dentro de tu proyecto. La idea final de estas habilidades es que todas permitan tener un consenso, tener respeto, que haya negociación, que haya resolución de conflictos, que haya educación también por parte de todo el equipo, ¿no? En saber justamente orientarlos, ayudarlos para que mejoren, ¿no? En algunos procesos o en algún desarrollo también de manera personal de estas personas. Sí, entonces estas habilidades no pueden estar de lado. Estas habilidades no solo van con el director de proyecto, estas habilidades van con todos. Ténganlo en cuenta. Muy bien. Procesos de la gestión de comunicación. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer aquí, señorita? ¿Sí? En estos procesos de comunicación, ¿qué hacemos? ¿Sí? Tengan en cuenta que en todo proceso que nosotros desarrollamos, siempre van a haber o existen el tema de los riesgos. Entonces, si yo estoy tratando de manejar una buena gestión de comunicaciones, también tengo que saber y reconocer que mis procesos están establecidos de manera correcta. Es decir, si yo genero un proceso, es decir, que yo tengo un plan de comunicación. ¿Sí? Si este proceso en algún momento tiene alguna falla, algún error, yo puedo buscar el plan 2, ¿sí? Lo que me permite a mí es que mi proyecto no se caiga, es que mi proyecto no pare, es que mi proyecto se le quite los recursos, ¿no? Es decir, que mi proyecto tenga un pierde, que mi proyecto sea algo negativo. Entonces, si hay procesos, hay procedimientos, hay planes, hay herramientas, hay técnicas de manera abierta que yo puedo desarrollar y recomendar para todo el equipo, ¿sí? Entonces, toda la información que hay que manejar aquí es una información que como equipo y como empresa van a saber identificar cuál es una información confidencial, cuándo es una información general. ¿Por qué, señorita? ¿Cómo logro yo saber eso? ¿Por qué? Por ejemplo, si mi equipo tiene 100 personas, no todos necesitan saber cuánto cuesta el proyecto, ¿sí? ¿Cuántos son las partidas económicas del proyecto? No todas, porque hay personas básicamente que son las responsables, como las personas que están en la parte administrativa y contable o financiera, ¿sí? Como tampoco no a todos les compete saber cuánto es la utilidad del proyecto. Aquí en términos básicamente como estos son información confidencial, ¿no? Como por ejemplo, tampoco es necesario que todas las personas dentro del equipo sepan justamente cuánto es el flujo de caja, ¿sí? El control de presupuestos, cuántos son todos sus proveedores, ¿no? Cuántos son todos sus clientes, ¿no? Hay información que se maneja más que confidencial, es una información que tiene como relevancia solo para ciertas áreas y no para todas, ¿sí? Entonces hay que también tener en cuenta ese aspecto porque muchas veces gestionamos la comunicación de manera abierta, ¿no? Entonces ahí vienen estas incomodidades porque la información no se gestiona de manera adecuada y piensan, ¿no? Cierto grupo de personas que en realidad se les estaría afectando o que en realidad no están siendo sinceros con alguna información presentada que en este caso no se requiere que se les brinde, ¿sí? Entonces hay que tener bastante cuidado porque hay informaciones confidenciales como informaciones que pueden ser o pueden tener esa apertura para que sea de conocimiento general, ¿sí? Muy bien. Es más, para hacerles una observación aquí. Es por eso que hay muchas veces que en los contratos también ponen cláusulas, ¿sí? Respecto a esto. Si ya no trabajas en tal proyecto, entonces durante este tiempo tú no puedes mencionar tales aspectos, ¿no? Entonces hay que también leer muy bien las normas y contratos para poder identificar todo lo que se puede y no se puede hacer, ¿ya? ¿Qué sucede? Sí sucede, en muchos contratos se estipulan estas cláusulas
justamente para evitar el riesgo respecto a los procesos comunicativos de manera interna de la organización. Muy bien. Así que como ya hemos hablado de estos procesos, ¿sí? Ahora la guía también te dice lo siguiente. Tú puedes gestionar tu comunicación con estos procesos como planificar, gestionar y controlar. Recuerden que la planificación no se da cuando se ejecuta, ¿no? La planificación está mucho antes de, porque ya pudo observar, ¿no? Todo lo que conlleva el proyecto. Cuando yo planifico, determino mis necesidades de gestión comunicativa. Cuando yo gestiono, ¿sí? Es decir, ya recopilé, ahora voy a distribuir esta información para poder lograr lo que queremos obtener como metas establecidas. Por lo tanto, luego de gestionar, voy a controlar, que no es otra cosa que hacer seguimiento, ¿sí? Y hacer seguimiento es prácticamente monitorear todo tu ciclo del proyecto. Como les decía, si yo controlo mi proyecto al final, al cabo de 5 días antes de que termine todo, significa que yo ni siquiera he gestionado y que en poco he planificado. Porque recuerden que cuando monitoreamos y estamos hablando de proyectos, el monitoreo debe estar presente 100%, ¿sí? Señorita, si mi proyecto va a durar 2 meses, pues la idea no es que tú controles una vez al mes, ¿no? La idea es que controles en los tiempos más cortos para poder manejar o para poder tener un control de todo y saber que aquí estamos en la línea correcta y que si en algún momento hay algún proceso que puede obstaculizar o que puede haber una situación que permita el descontrol de, entonces como ya llevo el control con anticipación, puedo prever este tipo de hechos, ¿sí? Ahora, señorita, ¿puedo agregar otros procesos o adecuarlos a mi proyecto? Claro que sí, porque recuerden que esto es una guía. Si yo quiero agregar algo que permita la optimización de mi proyecto, lo puedo hacer sin ningún problema, ¿sí? Ahora, lo que se visualiza aquí es un modelo de la gestión de comunicaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué verifico aquí? ¿Ya? Por ejemplo, esta es una tabla que también es un anexo o es una herramienta, ¿sí? O es un formato de manera independiente, donde, puedo, por ejemplo, puedo indicar lo siguiente. El encargado, quiénes son las partes interesadas, el método de comunicación que se va a emplear, cuál es el objetivo, la frecuencia, que era lo que les mencionaba, la importancia, y la información que se va a detallar. Por ejemplo, encargado pueden ser miembros del proyecto, gerente de proyecto o clientes, dependiendo justamente la información a plantearse. Si son miembros del proyecto, partes interesadas, pueden ser incluso áreas, ¿sí? O puede ser una sola área. Método de comunicación puede ser reunión online, reunión presencial, reunión por Meet, reunión por Zoom, ¿no? El método que tú hayas empleado, reunión comunitaria, todo lo que tú hayas especificado aquí, lo puedes considerar. Objetivo, actualizaciones sobre las tareas quizás por cada área establecida. La frecuencia diaria, incluso aquí se podrían tomar la atribución de considerarle a esta tabla el tiempo. Si yo voy a hacer una reunión, pues mi reunión no va a tener 5 horas. Si es una reunión diaria, pues a lo mucho estas actualizaciones tendrán una duración de 20 a 25 minutos, ¿no? ¿Cuál es la información que se va a presentar? Quizás en tablas o en alguna otra formato se va a establecer informaciones como el progreso de trabajo, ¿sí? Los resultados y alguna problemática que se haya suscitado dentro de, ¿sí? Entonces, todo esto yo lo puedo, ¿sí? Este es un modelo, incluso es una herramienta, una programación de gestión de comunicaciones, quizás que se va a actualizar cada 2 o semanalmente, ¿sí?
Igual, como les dije, yo puedo aquí considerar, dependiendo a quién direcciono mi información, puede ser a varias áreas de mi equipo, o puede ser a una sola, o pueden ser simplemente a dos. Por ejemplo, puedo relacionar contabilidad con finanzas, puedo relacionar contabilidad con recursos humanos, puedo relacionar parte operativa con contabilidad o finanzas, o perdón, en tal caso en todas. Como también puede ser direccionada una reunión solo como encargado gerente de proyecto con todo el equipo o gerente de proyecto con cliente, ¿sí? Dependiendo del modelo de comunicación que se va a tener. Lo recomendable, como les decía, es que esto tenga una planificación, ¿sí? No hacerlo en el momento o anularlo en el momento. Cuando haya una anulación de una gestión de comunicación, también tiene que tener un propósito, es decir, qué pasó para que pudiéramos cancelar una gestión comunicativa ya programada. Si hay alguien que aquí le quiera agregar, ¿sí? Otro aspecto fundamental, como quizás porcentaje de avances, ¿no? También lo pueden hacer. Recuerden que es un formato que se va a adecuar a las necesidades de sus proyectos, ¿sí? Muy bien. Entonces, también, por ejemplo, ¿sí? Esta es una tabla muy simple, si se dan cuenta. Hay alguien que puede utilizar un software, ¿sí? Como por ejemplo, también hay alguien que puede utilizar tablas dinámicas, ¿sí? O Power BI. Entonces, aquí puede direccionar de la siguiente forma, ¿no? Responsable 3, responsable 1, ejecutor 1, el nombre que también ustedes consideren de acuerdo al proyecto a desarrollar. Puede indicar objetivo, la distribución, su frecuencia, dependiendo de lo que ustedes consideren mostrar a su equipo general o lo que ustedes consideren en este caso que es importante para poder demostrar los avances y hacer un seguimiento y control óptimo de lo que se está ejecutando. Así que estos formatos, ¿sí? Son de manera abierta, cada quien puede desarrollarlos de la manera que ustedes consideren que va a permitir sobre todo una información clara, ¿sí? Donde todos tengan de manera muy detallada lo que significa cada proceso de la gestión comunicativa, ¿ya? Ahora, hay planes de comunicación, así como una tabla de un horario. También lo hay, ¿sí? Si es que hay alguien que quiere poner color azul, naranja, verde, también lo puede hacer sin ningún problema porque la guía aquí no te condiciona ni por colores, ni por el tipo de letra, ni por considerar imágenes, ni por considerar unas tablas, no. La guía te orienta a que lo que tú consideres acá sea preciso y real en base a lo que tú estás trabajando. Ahora, si las herramientas tú las utilizas en Word, en Excel, en el, en, en alguna otra plataforma que es gratis, en algún software, de eso no te cuestiona. El cuestionamiento sería interno y externo, cliente y equipo de trabajo, cuando no está claro lo que tú quieres demostrar como plan de desarrollo, de ejecución de tu proyecto. ¿Sí? Ahí es el cuestionamiento, no saber lo que tú quieres transmitir a la otra parte. Por más que sea una explicación muy técnica, donde se ha trabajado el mejor software, donde tiene las mejores herramientas, todo, ¿no? Que se puede dar en sí. El tema es la comprensión que tenga la otra parte, ¿sí? Porque yo puedo ser muy técnica hablando, pero si la otra persona no comprende lo que yo quiero transmitir, ¿qué estoy logrando? Lo único que estoy logrando es que la otra parte, ¿no? Quede más confundida respecto a lo que yo le quiero demostrar, ¿sí? Muy bien. ¿Sí? Ahí me escuchan todos, ¿sí? Ya, muy bien. A ver, sí, entonces estos planes de comunicación, sí, para que quede claro,
son modelos que ustedes pueden trabajar de alguna manera. Por ejemplo, alguien podrá decir, señorita, nosotros en nuestro proyecto trabajamos un chat que es Smart, por ejemplo, ¿no? Ahí podemos mantener información general, donde todas las áreas lo pueden ver. Como también podemos hacer dentro del Smart Chat solo de salas por alguna área competente y donde se consideran algunos trabajadores, ¿no? Que son parte del equipo. Ah, muy bien, ¿no? Entonces, si tú lo quieres considerar, no hay ningún problema, porque lo que tú estás haciendo es ayudarte con estas herramientas que son muy efectivas para poder gestionar todos los procesos o actividades que se dan incluso de manera diaria, interdiaria, semanal, quincenal, mensual, dependiendo justamente lo que te mencione el plan especificado dentro del proyecto. ¿Sí? Señorita, que yo quiero usar tablas dinámicas. Sí, señorita, nosotros utilizamos gráficos estadísticos, ¿sí? Para poder también establecer gestiones de comunicación. Entonces, si lo hago de esa manera, no hay ningún problema, ¿sí? Recuerden que eso no se observa, lo que se observa es lo que directamente quieres transmitir, ¿ya? Muy bien, eso es respecto al tema de comunicación, ¿sí? Estamos claros que la comunicación es la herramienta más eficaz para que todos puedan estar alineados, ¿sí? En las metas establecidas. Ya, es lo más preciso. Si yo mantengo una óptima gestión de comunicación, pues aquí lo único que voy a tener como resultado es poder culminar un proyecto, ¿no? De manera satisfactoria, donde los objetivos, todos planteados, ¿no? Se puedan desarrollar de manera idónea, ¿sí? Ahora, de la mano van aspectos también muy puntuales que también lo hemos indicado en temas anteriores, como por ejemplo la gestión de calidad, ¿sí? Yo no puedo perjudicar, ¿sí? El proceso del proyecto. ¿Cómo así? Señorita, si yo ya diseñé, ya tengo un planteamiento respecto a una planificación que se va a dar durante todo el tiempo que dure el proyecto, yo no puedo rediseñar, ¿sí? Porque considero que el producto A y el producto B están muy caros y voy a buscar otros proveedores y que voy a comprar un producto muy parecido, lo voy a reemplazar, a pesar que no me dé las garantías, nadie se va a enterar, no, ¿sí? Esos estándares que tú presentaste, con el que tú te ofreciste tu servicio, ¿sí? Deben permanecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso va a permitir que la calidad mínima que pedía o que estipulaba el proyecto se dé, ¿no? Que se considere. ¿Por qué? Porque lo que se requiere no es un proyecto de duración mínima, ¿no? Sino que sea un proyecto que en realidad tenga una duración considerable, que se mantenga en el tiempo, ¿no? Porque esa es la idea. Entonces, si nosotros manejamos una calidad del proyecto donde se respete procesos, procedimientos, técnicas, herramientas, controles, seguimientos, supervisiones, análisis, fichas técnicas, operación, todo eso, ¿sí? Si se mantiene desde inicio a fin, eso significa que yo ni siquiera voy a correr el mínimo riesgo de que luego pueda tener observaciones, penalizaciones y por último, hasta denuncias. ¿Sí? ¿No? Y aquí, por ejemplo, no podemos hacernos de la vista gorda porque es un tema que vemos en consecuencia seguido, ¿no? Por ejemplo, señorita, en tal zona del país están haciendo unas pistas como proyecto. Antes les ponían el asfalto, ahora les van a poner, pues todas van a ser de cemento. Tiene un presupuesto de tantos millones, pero resulta cuando llega a Contraloría, pues observa la parte técnica y observa que el cemento no es de calidad, que el cemento fue mezclado con un cemento chino, que ni siquiera tienen
que no han comprado ese cemento, sino que quizá no tienen ni cómo comprobar la compra de ese cemento. Quiere decir que puede suceder dos hechos: o compraron el cemento de manera ilegal, ¿no? No ilegal porque el cemento no es de esa forma, pero quizás lo compraron a un revendedor o a alguien que no les generó ningún comprobante, ¿no? Los aditivos que han utilizado ni siquiera tienen ficha técnica, ¿sí? Están vencidos y aún así los han puesto, ¿no? No cumple con las características establecidas, ¿no? Se presentó que iba a estar un ingeniero de proyectos, un ingeniero civil, con tantos, nunca estuvo, ¿sí? Se dan cuenta que el ingeniero solo llega una vez a la quincena, ¿no? Entonces se dan cuenta que al día 20 el avance solo es el 5%, cuando deberían llegar quizás un 15, un 20. Entonces, todo eso es parte de esto. Es como tú desarrollas tu gestión de calidad, ¿sí? La gestión de calidad, de hecho, que ustedes podrán decir, señorita, pero en un proyecto la gestión de calidad no es, por ejemplo, del obrero, no es de quien ejecuta ya, sino que aquí hay responsables directamente, como por ejemplo gerente, director del proyecto, ¿no? Porque tienen el conocimiento y bajo su orden se efectúan esta toma de decisiones. Y es lo correcto, ¿no? Es por esa razón que siempre cuando hay una dirección de proyectos y si hay problemas legales, quien responde no es todo el equipo, son las responsables, son las personas a quien se les dio la responsabilidad de seguir, de hacer un seguimiento, un control, de direccionar el proyecto, ¿sí? Entonces hay que tener cierto respeto, ya como futuros directores de proyectos, gestor de proyectos, porque justamente en esta parte hay que saber identificar qué es lo que queremos nosotros conseguir como parte del procedimiento de trabajo, ¿sí? Y vuelvo yo a mencionarlo aquí en la parte final, ¿no? El director del proyecto es el principal responsable de dictar dichos lineamientos, ¿no? Y mantener el esquema de excelencia durante el desarrollo, porque es la única persona la cual tiene esa injerencia de decir o de toma de decisiones que competan a mostrar un bien o un servicio de calidad, ¿sí? Bajo sus órdenes es que va a direccionar las compras, va a aceptarlas, va a rechazarlas, va a mejorarlas, porque es bajo su responsabilidad, ¿sí? Ahora, el director del proyecto, señorita, se ha deslindado de todo y ha direccionado la responsabilidad a otros, ¿sí? Ahora, miren cómo puede cambiar la situación. Si este director del proyecto renuncia y se nombra a un consecuente dentro de la parte interna, quien obviamente pasa a tener la responsabilidad es la otra persona. Pero si el director del proyecto se mantiene como director de proyecto y solo da órdenes de manera interna, ¿sí? Para que el equipo pueda trabajar o tomar decisiones respecto a algunos procesos o fases o etapas del proyecto, eso no quiere decir, si la otra parte gestiona mal, toma decisiones, ¿no? No, de manera no tan responsable y tiene consecuencias críticas, medias o ligeras, eso no significa que a este director del proyecto se le obvia esa situación. No, él sigue teniendo esa responsabilidad porque él en ningún momento ha dejado de ser director del proyecto, ¿sí? Así que tengan bastante cuidado porque vayan a pensar que porque soy director de proyecto y direcciono, ¿no? Ni siquiera en escrito, sino a palabra, tú eres el responsable, así te voy a poner en la tabla de que tú vas a revisar esto. Por más que esta persona haya estado en una tabla de manera oficial, en algún informe de manera oficial, eso no quiere decir que a esta persona se le obvian las responsabilidades. ¿Por qué? Porque con más razón, si direccionó, él debió hacerle seguimiento a esas partes, ¿ya? Entonces, ténganlo en cuenta porque sí puede ser una parte muy crítica dentro de la ejecución del proyecto. Ahora,
es importante la gestión de calidad. En realidad la gestión de calidad es importante para todo proyecto, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Por qué razón, señorita? Porque lo que yo estoy haciendo aquí es ofrecer un servicio o un bien de calidad. Es decir, si yo estoy demostrando el poder hacer la dirección de un proyecto, la ejecución de un proyecto, es porque estoy haciendo algo que amerita esa postura de que ese proyecto en el tiempo se mantenga, ¿sí? Entonces, al hacer eso, en automático yo estoy hablando de una gestión de calidad. Si yo trabajo, ¿sí? Esta calidad con procedimientos adecuados que me permitan avalar y garantizar el éxito del trabajo, ¿sí? Yo estoy hablando de gestión de calidad. Si un proyecto yo lo llevo a cabo de forma responsable, es muy probable que el producto resultante sea de agrado para el cliente final, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque actué de la manera idónea, porque identifiqué procesos, porque permití un control y un seguimiento adecuado. No es que obvié procesos, no es que obvié compras, no es que obvié productos de calidad, no es que obvié las profesiones de mis responsables, ¿sí? Sino que al contrario, tuve el empeño y la responsabilidad de poder direccionar cada departamento establecido dentro de la ejecución del proyecto, ¿sí? Es decir, pude dar funciones a cada área respetando, ¿sí? Lo que antes se consideró desde la planificación del trabajo. Entonces, todas estas dependencias de manera unificada, ¿sí? Van a permitir el cumplimiento de los objetivos. Si yo involucro una mala gestión de calidad, yo también estoy afectando los objetivos trazados, ¿sí? Entonces, hay que tener claro, ¿sí? Que la realización del proyecto no solamente llegar al final o al cierre, es que durante la ejecución se respete todo lo que indica tu planificación. Y dentro de ello, no solo manejar un control de costos, de tiempos, ¿no? Un control de recursos, un control humano, sino que en realidad la gestión de calidad nunca, ¿no? Debe bajar a un porcentaje donde afecte el cierre total de mi proyecto. Sí, hay componentes dentro del proceso de la gestión de calidad, ¿sí? Así como nosotros teníamos también en la parte de comunicación, pues acá también tenemos, ¿sí? El tema de planificar, el aseguramiento y la calidad. La planificación, vuelvo a repetir, está desde la parte inicial. Desde que nosotros solicitamos validar si es que nuestro proyecto es viable, ¿no? Desde ahí viene el hecho de planificar qué es lo que voy a hacer, qué es lo que quiero conseguir, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro cierre final? ¿Qué es lo que vamos a conseguir de todo este proyecto? Cuando yo planifico, ¿sí? Yo también tengo en cuenta las variables del proyecto. Las variables del proyecto van a permitir que yo pueda trabajar con esta gestión de calidad. Porque al saber identificar las variables, yo puedo tomar decisiones, ¿sí? O puedo tener plan 1, plan 2, plan A, plan B, dependiendo también lo que yo voy a trabajar para saber cuáles son las posibles soluciones dentro del marco de control de calidad. Aseguramiento, ¿no? El filtro de diseño. Es decir, si ya hubo una planificación antes de, si ya hubo un desarrollo de lo que se iba a realizar, ahora solamente se busca el aseguramiento. Que ese filtro que tú diseñaste, que tú identificaste y que tú mostraste a todo tu equipo, siempre se mantenga ahí, ¿sí? Y cuando yo digo calidad, no es otra cosa de decir, bueno, aquí está la oficina y aquí dice área de calidad, ¿no? Esa no es su función. La función de calidad es prevenir errores. ¿Cómo así, señorita? Si yo produzco un lapicero con una tinta donde no es necesario, donde esta tinta, por ejemplo, es una tinta especial que no va a contaminar el ambiente, que se puede reutilizar, un lapicero que quizás antes no lo habían hecho. Perfecto, es un proyecto innovador. Ahora, ¿qué pasa si yo,
por ejemplo, termino la fabricación de 15 lapiceros como prueba. Perfecto. Calidad dice, mira, de los 15 solo uno está bueno. Entonces, algo aquí está pasando. En estos lapiceros no les has dado quizás el tiempo adecuado, tanto en el tema de la tinta, el proveedor de la tinta no es el correcto, la tinta que te han vendido en el lote 1 no es la misma del lote 2, la del lote 1 tiene más porcentaje de garantía y el otro quizás no. Entonces, calidad lo que hace es eso, ¿no? Prever errores para que al final tu producto llegue al 100% totalmente bien. ¿Ya? Entonces, hay que tenerlo en cuenta eso para también poder trabajarlo de manera correcta. ¿Ya? Muy bien, ¿sí? Ahora, hay una parte importante aquí en el tema de calidad, para que lo tengan en cuenta. Calidad no solamente te dice los errores que ha revisado, ¿sí? No, sino que en realidad calidad no te va a dejar pasar a la entrega final, ¿sí? De tu producto o el servicio en tal caso, ¿sí? Si es que no se han levantado las observaciones, ¿sí? No, señorita, es que sabe que, bueno, el lapicero solo porque tiene una fallita en la tinta, bueno, pero no es tema para que calidad lo rechace en totalidad, no. Calidad, en pocas palabras, te dice, mira, si tú me dijiste que era el número 10, pues acá vienes con el producto y tiene que decir número 10. Si no dice 10, simplemente no va. Levanta la observación, vuelves a traer el producto, revisamos nuevamente con los controles de calidad que nosotros medimos, porque somos la parte técnica, somos conocedores. Si en este caso vuelve a fallar, lo que va a pasar es, vuelvo a rechazar el producto. Entonces, cuando yo rechazo un producto, ¿no? Que también ténganlo en cuenta que en la planificación debe estar establecidos los tiempos de calidad, es decir, este tiempo donde pasa el tema de pruebas, porque aquí hay un tiempo que también, por eso se utilizan muchas veces los juicios de expertos, porque son personas que dicen, mira, más o menos yo establezco que para que llegues a un producto final, más o menos vas a tener 3 a 4 pruebas. Esto te va a tomar en tanto tiempo, reúnete con calidad y te puede decir que cada días. Con eso puedes dar una buena planificación de tiempos y puedes estipular cuánto se va a demorar el proyecto para llegar a un 100%. ¿Sí? Es por eso que aquí todo se integra. Juicio de expertos, calidad, tiempos, costos, recurso humano, recurso financiero, ¿no? Recurso tecnológico y todo lo que conlleve a que la gestión de calidad y todas las gestiones mencionadas sean integradas, ¿no? Y por último, den un producto o servicio final. ¿Ya? Ahora bien, así como habían tablas, ¿no? De planes de comunicación, planes de comunicación externa, interna, de comunicación formal o informal. En calidad también hay formatos, ¿sí? También hay formatos donde establecen las revisiones, ¿sí? Por ejemplo, pueden poner objetivo, el alcance, los criterios, evaluar, quién es el equipo, auditor, parte calidad, el proceso, subproceso desarrollado, la fecha, la hora, la actividad, el recurso que se asignó, quién fue el auditado, o en este caso el auditor o auditores, las firmas, las observaciones, ¿sí? Eso queda como un control, ¿sí? Como una base para poder buscar mejoras dentro de los procesos, ¿sí? Ahora, no netamente todos tienen que hacer el mismo formato. Hay otros que utilizan formatos diferentes dependiendo del control de calidad que pasa. Hay otros que quizás van a necesitar porcentajes, colores, formas, tamaños, productos. Todo lo que conlleve tu producto puede estar establecido dentro de este plan de revisión. ¿Sí? No netamente para todos es igual. ¿Sí? Ténganlo en cuenta porque también es un ejemplo. ¿Sí? Es una herramienta que puede ser de mucha ayuda y que en realidad debe estar presente siempre en los controles. Señorita, ¿qué pasa si alguien de calidad se olvida, por ejemplo, y no lo hace? ¿Sí? Es decir, hasta aquí no hizo nada más, o sea, lo revisó, ¿sí? Pero
pocas palabras, de manera informal, dijo cuál era el problema, lo regresó, pero no hay ningún documento que sustente, que diga sus razones por las cuales fue rechazado, ¿no? Si aquí se hizo algún estudio, pasó algún proceso, ¿no? No lo menciona. Entonces, lo idóneo aquí es que se mencionen todos esos aspectos para no tener ningún inconveniente. Es decir, la repetición de errores que puede conllevar a informaciones o a comunicaciones de manera informal. También, por ejemplo, hay hojas de registro, ¿sí? Donde también pasan parte calidad, por ejemplo, hasta las herramientas a emplear, el tema de los equipos que se utilizan, ¿no? El tema del origen del cambio, cada qué tiempo se puede hacer cambio, cada qué tiempo puedes hacerle mantenimiento. Todo eso está o se puede considerar dentro de estas hojas de registro formatos, dependiendo también la política de cada empresa. Recuerden que no todas las empresas manejan las mismas políticas de trabajo, ¿sí? Eso, por ejemplo, siempre se respeta. Ahora, que dentro de las políticas no consideren que haya algo, hay un paso, un proceso que sí o sí tenga que ir, ustedes como director de proyecto pueden darle la forma, orientarlo o solicitarlo, ¿sí? Eso sí pueden hacer. Pero de ahí a hacer algo, a un proceso que la empresa no lo considera, ¿sí? Simplemente no podrían atribuirse a estas situaciones porque puede malinterpretarse el hecho de que ustedes quieran consignar partes de trabajo que no se consideran dentro de sus lineamientos, ¿sí? Hasta para esa parte tiene que haber una buena gestión comunicativa. Por ejemplo, ¿no? También hay manual de procedimientos, donde nosotros identificamos, ¿no? El tema de las políticas, que era lo que justamente les decía. ¿Cómo así, señorita? Por ejemplo, hay muchos proyectos que el área de calidad, para evitar estos errores y revisiones de manera continua que puedan afectar los tiempos establecidos y los recursos económicos de la empresa, lo que hacen es hacer manuales de procedimientos, ¿no? Lo trabajan con los responsables, sus supervisores. Entonces, bajo esas normativas, bajo esos procedimientos, es que se trabaja de manera conjunta. Lo que puede hacer es minimizar el riesgo y minimizar los errores cuando pasan ya estos procesos de revisión de manera física, ¿sí? Señorita, ¿y qué se recomienda? ¿Estos manuales antes de o después de? No, la idea es que estos manuales se trabajen antes de y que justamente también dentro de tu planificación se hagan capacitaciones constantes a todo el equipo de trabajo que está inmiscuido netamente en estas actividades que van a dar a un proceso de calidad. ¿Por qué razón? Porque así permite la minimización de riesgos. Y no hablo de riesgos mínimos, sino que también hablamos de riesgos muy críticos, donde al final, cuando se observa ya la problemática, ¿sí? Hay veces que las soluciones pueden existir, pero demandan de recursos que no estaban establecidos en ningún riesgo dentro de tu proyecto, ¿sí? Entonces, es importante, por esa razón, no solamente obviarlos porque voy a desembolsar cierta cantidad de dinero o porque quiero ahorrarme todo eso, no, sino que en realidad son áreas muy importantes que sí o sí deben estar en cada proyecto. No es lo que cueste, no es lo que quiero demostrar. En realidad es el trabajo que yo voy a entregar porque hay un acuerdo, ¿no? Hay un contrato firmado donde al final yo me comprometí a entregar un producto final dentro de un tiempo establecido con ciertos recursos económicos que también han sido pactados desde antes de la acta de constitución. ¿Ya? Entonces hay que tenerlo en cuenta porque eso es lo que a nosotros nos va a dar esa garantía del trabajo. Ahora, hay fichas, por ejemplo, de control de cambios, ¿sí? Si, por ejemplo, acá habíamos indicado que hay un color,
tal, pero que cuando llega a un proceso de calentamiento, quizás de algún tipo de producto que vamos a entregar, cambia el color, distorsiona las características físicas, ¿no? Entonces acá podemos decir, se reemplaza pintura tal con una pintura con código tal, una pintura industrial matizada, ¿no? Que cumple con las características técnicas, que la vende en tal empresa. Entonces, tiene un aumento de quizás tanta cantidad de dinero, validar con área de gerencia, ¿no? Director de proyectos para saber si el proceso puede ameritar este tipo de cambios. ¿Sí? Ahora bien, señorita, ¿qué pasa si en este caso sí afecta a la parte económica? Quizás no mucha, pero hay un rango quizás de dinero que no se estipuló, tampoco no es un montón, es algo mínimo, ¿no? Calidad lo está observando, entonces, si calidad te dice que pues para al final llegar a un producto final tienes que comprar eso, ¿no? Es bajo tu responsabilidad, tienen que en ese momento, ¿no? Reunirse y tomar decisiones que puedan evitar más pérdidas económicas o que al menos se puedan reemplazar por otras que sí estaban consideradas, ¿sí? Entonces, esos son acuerdos ya internos que van a ver ustedes la realidad de cada proyecto y van a tener esas oportunidades de poder hacer estos controles de cambio o quizás en muchos casos simplemente no se puedan dar porque no se efectuó ninguno y tampoco no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, antes de poder determinar ciertas conclusiones, ¿sí? En la guía de, les voy a, sí se visualiza, en la guía, por ejemplo, en la que establecimos la clase pasada, que fue una guía de elaboración de proyectos, ¿sí? Hablamos también una parte respecto, por ejemplo, al tema de la gestión de cambios, ¿no? Sí, les muestro aquí. Aquí está. Sí, en la gestión de cambios. También se lo compartí a la señorita coordinadora para que se los hiciera llegar, sí, para que ustedes también puedan tener ese material. En esta gestión de cambios, sí, hay ciertas preguntas que ustedes como equipo también tienen que identificar, ¿no? ¿Cómo afecta el cambio a la planificación actual? ¿Cuáles son las actividades que ustedes van a cambiar? ¿Sí? Que pueden eliminar o pueden añadir siempre y cuando sean actividades en una mutuo acuerdo, ¿sí? Si es que hay recursos que son necesarios para poder darse el cambio, ¿sí? Entonces, hacerse todas esas preguntas que pueda solucionar o que permita introducir una gestión de cambios. Ahora, la idea es que entregues tu producto o servicio con calidad hasta el fin, hasta el cierre del proyecto. Por lo tanto, si sucede una gestión de cambios, ¿sí? Y con todas esas preguntas que el director y el equipo van a tener que realizarse y validar o incorporarse en la planificación, ¿sí? Tengan en cuenta que también se van a dar conflictos, ¿sí? ¿Por qué no lo consideraste? ¿Por qué no lo pensaste? ¿Por qué no hiciste el procedimiento antes de, ¿no? Entonces, todas esas preguntas se van a dar, ¿no? Todos esos conflictos en algún momento se van a tener que conllevar dentro de todo el desarrollo del trabajo. Ahora, más que se efectúe un conflicto es la resolución, cómo yo lo afronto, ¿sí? Cómo yo tengo ese compromiso para ser tan asertivo, para ser empático, para poder resolver, para poder conciliar, ¿sí? Para tener ese autocontrol de poder tomar decisiones que básicamente que funcionen en un beneficio propio, al final funcionen en un beneficio general, ¿no? ¿Cómo hago yo? O sea, los conflictos son inevitables, siempre van a suceder hasta por el mínimo hecho. El tema es que estos conflictos tengan una resolución basado en posicionamientos que todo el equipo va a desarrollar, ¿sí? Entonces, todo este equipo
va a desarrollar ciertos aspectos o conciliaciones, básicamente con una énfasis muy propuesta, que son los objetivos del proyecto, ¿sí? Entonces, si yo tengo los objetivos muy claros, yo los tengo muy precisos, si todo mi equipo lo tiene controlado, si todo mi equipo sabe lo que hay que hacer, entonces no va a pasar a mayores, simplemente va a haber una resolución de manera adecuada de los conflictos. ¿Sí? Entonces, en la clase también anterior, ¿sí? También se mencionaban aspectos como notas a tener en cuenta, ¿sí? En este caso, decía, trabajar proactivamente en la reducción de conflictos y no actuar como si no existiese. Enfrentarse a ellos es la mejor manera de poder resolverlos, ¿no? Que es una comunicación asertiva. Tener y mantener una buena planificación con estimaciones actualizadas, que era lo que le decía. Estas planificaciones actualizadas, chicos, no es otra cosa que mantener una buena gestión de comunicación, porque dentro de esa es que justamente van a suceder este tipo de hechos. Las estimaciones actualizadas, no estimaciones pasadas. Lo que van a hacer es un versus, lo que yo consideré contra lo que estoy efectuando en el momento. ¿Sí? Ahora, establecer mecanismos de comunicación, que era lo que les decía, ¿no? Una comunicación efectiva, una comunicación fluida, ¿no? Que también vimos sus elementos, sus características, su importancia de esta, ¿ya? La comunicación fluida, vuelvo a repetir, no solamente hace énfasis en el director del proyecto, no, hace énfasis en todas las personas implicadas, ¿no? Dentro del proyecto. Incluso se les mencionó que habían personas involucradas en el proyecto, pero de manera externa, ¿sí? Pero la responsabilidad sigue recayendo en el director del proyecto porque él es la persona a quien se le ha designado toda la responsabilidad de la ejecución del proyecto. Ya, ténganlo en cuenta porque pueden ustedes también llegar a la suposición que porque yo contraté a un tercero, la responsabilidad va a ser del tercero. Si tu contrato da como detalle esa parte y ha sido clara para las dos partes, no hay ningún problema, ¿sí? Ahí no pasa nada. Si el tercero tuvo la responsabilidad, el tercero asume, ¿sí? Ahora, si tú hiciste un contrato como director de proyecto con un tercero, si este tiene algún error o alguna responsabilidad, pues los acuerdos se manejan entre director de proyecto y tercero, ¿sí? Pero el director del proyecto al final va a tener que buscar una solución, porque el acuerdo que él ha mantenido es de manera entre tercero y él. Muchas veces ni siquiera se ha enterado la otra parte del cliente porque es un tema que ha trabajado él de manera interna. ¿Sí? Entonces hay que tener bastante cuidado con esos aspectos que parecen que no tienen esa forma de dar una gran preocupación, pero que en realidad pueden suceder estos hechos donde te permitan justamente llegar a estos riesgos que podrían ser internos, pero al final ya se convierten en riesgos externos también. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos clara esa parte, por último, ya vamos a entregar nuestro final y cierre del proyecto, ¿no? Dentro del cierre del proyecto, antes de que llegue esta parte, va a haber una evaluación. En esta evaluación no solamente se comprometen las personas que han estado influenciadas dentro desde el inicio hasta el fin, sino que en realidad área de calidad va a ser una revisión final antes de, para evitar, ¿no? Consecuencias o situaciones no previstas, ¿no? Es decir, algo que no se tenía considerado, que por más que revisó, al final pues se tuvo estas observaciones, ¿no? Cuando calidad emite un informe final, es decir, aquí está todo completo, aquí se respetaron todos los procedimientos, aquí se entrega un producto final bajo el enfoque, bajo las características, bajo todo lo que se mencionó dentro de un acuerdo, dentro de un desarrollo del proyecto. Aquí se midieron los grados de eficacia, de eficiencia,
¿sí? Aquí se observaron las consecuencias, el tema de la represión de algunas actividades, aquí se han implementado o han intervenido ciertos procesos, ¿sí? Y como consecuencia hemos llegado a que se ha validado todo, sin ninguna excepción, es que damos pase al cierre del proyecto. Se emite una evaluación final donde firman las partes responsables y si hay alguna recomendación, escuchen bien, también se va a dar, ¿sí? Se va a dar dentro de esta evaluación final y también se considera dentro del cierre del informe final, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso va a tener en claro o en cuenta para las otras personas o los usuarios justamente a que puedan tener estos criterios de mejora, si en algún momento se requiere de algún mantenimiento del proyecto, se puede ejecutar o levantar estas observaciones, ¿no? O mejoras planteadas por el equipo de trabajo. Entonces, cuando llegamos ya a este cierre, ¿sí? También se genera una memoria técnica del producto o servicio, ¿sí? La memoria técnica no es otra cosa, pues todo lo que se ha efectuado de inicio a final, que también deja un precedente para futuros, ¿sí? Proyectos, ya sean relacionados a productos o sean relacionados a servicios. La valorización del alcance de tus objetivos, ¿sí? Que también te va a permitir, calidad también te permite identificar el alcance de estos objetivos, qué es lo que se quiso lograr, qué es lo que se quiso buscar, ¿sí? Entonces, es muy importante que se tenga en cuenta todo esto para poder llegar a un buen cierre, ¿sí? Ahora, por último, tenemos el tema de las conclusiones que también les estoy considerando aquí, ¿sí? Una de ellas es la gestión de calidad resulta hoy día una estrategia que va a impulsar el tema competitivo empresarial, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque permite desde una perspectiva integral, ¿sí? Observar cómo está la organización, ¿no? Es decir, cómo están mis procesos que pueden ser nacionales, internacionales, que pueden ser procesos interrelacionados, ¿no? Que pueden ser procesos medidos incluso con ISOs, todos aquellos que permitan una perspectiva integral. Todo lo que yo puedo gestionar de manera unificada con el único fin de poder buscar o lograr satisfacción a mi cliente. En otras palabras, cuando mi cliente está satisfecho es porque todos los objetivos planteados lograron realizarse. Ahora, dentro de la parte calidad, también hay normas ISO que son un referente actualmente, ¿no? Hay ISO 9001, hay ISO de seguridad, ISOs ambientales, que también, si ustedes quieren darle un peso a su trabajo, a su proyecto, van a ser referentes, ¿sí? Que van a permitir vender ese proyecto a las organizaciones, van a indicarles que cumplen con los estándares, los mejoramientos que solicitan estas normas para poder desarrollar los procesos. La ejecución de su proyecto, ¿no? Es de vital importancia para las empresas que puedan hacer uso de estas normas ISO, de una buena gestión de calidad, sobre todo porque tengan en cuenta que los referentes mundialistas, ¿no? Parte de todo el mundo globalizado hace, pues, o exige que siempre exista esta postura, ¿no? De mejoras ante los procesos de trabajo, ¿sí? También hablamos de la comunicación, ¿no? Mientras la comunicación sea más estratégica, ¿no? De hecho, que va a convertirse en una plataforma donde permite que las organizaciones den respuestas eficientes, ¿sí? De no solo eficientes, sino que también sean eficaces en parte todo el entorno que mantienen, ¿no? Es decir, mantener también esa identidad corporativa, esa reputación que ustedes quieren demostrar, ¿no? A sus clientes, porque esta comunicación estratégica lo único que va a proporcionar es que los lazos o los vínculos que establezcan o con estas partes de interés se mantengan dentro del tiempo,
¿sí? Entonces, los intereses también de esta comunicación estratégica es que todos los aspectos internos y externos de parte del equipo o parte de todo el trabajo también puedan ser identificados y constantemente puedan seguir siendo mejorados. Ya, chicos, entonces, esto es ya nuestra quinta clase, ¿no? Ya en la siguiente, el día viernes, estamos finalizando con el tema 6. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces los dejo para que